Colombia está viviendo un momento muy interesante porque a finales del año pasado se firmó el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC por parte del gobierno del presidente Santos. Eso posteriormente fue ratificado por el Congreso de la República. Poco antes se había firmado un primer acuerdo que fue rechazado en un plebiscito en el que ganó el no por un margen muy pequeño. Desde entonces, y sobre todo este año, ha habido una gran discusión con respecto a la participación política de los miembros de las FARC. La Corte Constitucional ha hecho algunas aclaraciones, dice que los exintegrantes de las FARC pueden participar en política mientras sean sometidos a la justicia por lo que se llama la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero las FARC además han lanzado un candidato presidencial que es Timochenko, Rodrigo Londoño, el jefe. Hay muchos colombianos descontentos con eso, otros no tanto. ¿Esto está saliendo bien o está saliendo mal? Está saliendo a la colombiana. Es decir, cuando todo el mundo cree que todo ha terminado, nada ha terminado. No terminó el acuerdo de paz cuando se firmó en La Habana, no terminó cuando echaron voladores en Cuba, no terminó ni siquiera cuando perdió el plebiscito del acuerdo de paz, no terminó cuando hicieron los proyectos de Fast Track, no terminó y no ha terminado. Y por fortuna, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el sistema colombiano, que incluye opinión pública, Congreso, gobierno, jueces, están entrando a participar donde ha sido posible participar después del acuerdo, que es una relación directa entre guerrilla y gobierno, y entonces se están acomodando como las placas tectónicas. Entonces, ¿está saliendo bien o está saliendo mal? Está saliendo bien, está saliendo como tiene que salir. Y bien en el sentido de que de otra manera estaría mal. Aquí hay una participación de la sociedad de una manera más o menos atropellada, con un discurso bastante atropellado, porque es el discurso público de la política colombiana, pero yo creo que hasta la presente esto está saliendo lo mejor posible. Hay gente que dice que esto de la Jurisdicción Especial para la Paz puede despertar temores en algunos empresarios, porque claro, se trata de un nuevo tribunal, de una justicia distinta. Ha habido algunas aclaraciones por parte de la Corte Constitucional, pero algunos empresarios, por ejemplo, creen que los pueden llevar allá a acusarlos de haber estado vinculados con paramilitares, algunos dirigentes políticos también, y es como que estuvieran abriendo la puerta a que hubiera una acusación generalizada. ¿Eso puede llegar a pasar? No creo. El temor me parece válido porque en el planteamiento original se decía todo aquel que tenga que ver directa o indirectamente con el conflicto armado colombiano puede ser sujeto de esa jurisdicción, y ahí caemos todos los colombianos, inclusive los que no han nacido. Pero se ha ido acotando un poquito, y yo creo que las últimas definiciones de la Corte son muy importantes en el sentido de que solo los terceros acuden voluntariamente, es decir, una persona que no la puede llamar esa jurisdicción, pero que le conviene la jurisdicción, quiere decir que tiene el pecado y le conviene la jurisdicción porque obviamente es un sistema penal mucho más suave. Entonces yo creo que a partir de ahora nadie puede temer nada distinto de lo que le puede temer a su comportamiento. Es decir, el temor de que haya un sistema perverso que se vaya a ocupar de la gente de mala manera, como una especie de venganza de las fuerzas izquierdistas o guerrilleras, me parece que cada vez más se va atenuando y va llegando a un punto de civilización que a mí me parece muy saludable. Este proceso de paz con las FARC en Colombia es único en la historia. Las FARC fueron creadas en los años 60, hubo más de 50 años de conflicto, miles y miles de muertos y secuestros y narcotráfico, iniciado o fortalecido por algunos miembros de las FARC, pero también es el único proceso, tal vez el primero que se ha hecho después de que entrara en vigor la Corte Penal Internacional. Se ha establecido este tipo de justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, o la JEP, por sus siglas, que también es única en el mundo, no había habido ensayos parecidos.
También se ha establecido una comisión de la verdad, que eso sí ha habido en otros países, como en la Argentina, por ejemplo, en su momento. Hay unos miembros ya nombrados para la comisión de la verdad para esclarecer qué fue lo que pasó. Hay voces como la del expresidente Álvaro Uribe que formulan algunas críticas a ciertos miembros de esa comisión de la verdad, como el escritor y periodista Alfredo Molano. ¿A usted le parecen buenos los miembros de la comisión de la verdad o eso lo deja preocupado? No, mire, eso depende de en qué punto del espectro ideológico esté uno. A mí esa comisión no es la comisión que yo formaría. A mí esa comisión me parece que tiene un sesgo izquierdista que no le va a hacer justicia a la verdad histórica, pero obviamente yo lo estoy diciendo desde una posición también ideológica. A mí me parece que desde el punto de vista personal faltan los militares, es decir, pretender hacer una comisión de la verdad en un conflicto de 50 años, que ha sido un conflicto de bala, sin que haya una presencia de los militares, pues me parece por lo menos absurdo. Sin embargo, no pretendo que se necesite que estén físicamente ahí. Me dijo un militar el otro día una frase que me quedó sonando y me dice: el que pierde la guerra de la historia pierde la guerra militar, como diciendo, nos van a escribir los de izquierda a los militares la historia. Y ese es un tema complicado. No me parece definitivo en términos generales, porque tampoco creo que pueda haber una comisión que le pueda imponer a un país una versión de la historia. De manera que si la comisión no hace funciones como de comisión de paz, pues va a ser una comisión marginal que no va a contribuir a la pacificación del país. Pero digamos, si lo hace mal, y lo hace muy mal, tampoco pasa nada. Es decir, será una discusión como todas las discusiones que hemos tenido. Ojalá lo haga bien, porque sí me parece que es muy importante que haya una comisión de la verdad. Dicho esto, así como hubo guerra, así como no nos hemos podido poner de acuerdo sobre la manera de manejar el posconflicto, me parece también que es muy difícil llegar a un consenso sobre la verdad de la historia colombiana. Me parecería sospechoso que lo lográramos. El acuerdo de paz con las FARC fue fruto de un proceso muy largo, que tal vez ha sido la mayor iniciativa y a la que más énfasis le puso el presidente Juan Manuel Santos, que está gobernando a Colombia desde el 7 de agosto del año 2010. Santos además se ganó el premio Nobel, recibió el premio Nobel el año pasado. Para la historia, ¿quién va a ser Juan Manuel Santos? No, yo creo que depende de cuál historia. Depende de cuál historia. Para la próxima historia de Colombia va a ser lo mismo. Los cercanos dirán que era bueno, los lejanos dirán que no era bueno. Hoy todavía hay una discusión enorme sobre el papel de Alberto Lleras, sobre el papel de Laureano Gómez. Ya han pasado, ya vamos a llegar a un siglo de aquello y no nos vamos a poner de acuerdo. Eso no tiene tampoco mucha importancia, porque al final la historia no es propiedad de nadie. A mí me parece que lo que es histórico es la actitud. Un presidente que toma la decisión a conciencia de que está sacrificando los réditos políticos de su gobierno, de hacer un pacto de paz con un grupo guerrillero. Ese tipo es un tipo serio y se merece el Nobel y se merece muchas cosas más, porque sacrificar todo por una paz difícilmente entendible me parece un acto de postura frente a la historia muy importante, de manera que más importante que lo que vaya a decir la historia sobre Juan Manuel Santos, que no tengo la menor idea, me parece más importante la actitud que él tiene frente a la historia, que es lo que es destacable. ¿Y por qué es tan impopular? En las encuestas la popularidad de Santos es del 18%, el 22%, no sé, no pasa de... en muy buena medida porque hizo la paz. Colombia ha tenido una guerra larga, medio siglo, y de baja intensidad, gracias a Uribe, que la volvió de baja intensidad. Entonces para nadie era importante la paz, y todo el mundo hizo su vida a pesar de la guerrilla. Entonces para la mayoría de la gente
es inexplicable que se den las prebendas a unos tipos que son unos delincuentes impresionantes, frente a una sociedad que toda hizo su vida, los ricos, los pobres, todo el mundo hizo su vida a pesar de ellos y muchos en contra de ellos. Entonces entender para la gente por qué se hace eso hace que Santos sea absolutamente impopular. La decisión de Santos de hacerlo es una decisión, es una abstracción histórica, que es decir, yo como presidente de la República tengo que acabar con la insurrección como una forma legítima de comportarse en política. Y eso solo lo entiende un grupo muy pequeño de gente, y ese es el costo que él asumió desde el comienzo. Digamos, aquí no hay sorpresas de ninguna naturaleza, por lo tanto tampoco hay injusticias. El presidente Santos es impopular porque él decidió ser impopular desde el comienzo. Que esté triste es problema de él, que sea injusto es problema de la justicia. Por la verdad es que las cartas estaban todas jugadas, destapadas desde el día cero de este proceso. Hay elecciones presidenciales en este país el año entrante, la primera vuelta electoral en mayo, y si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, la segunda en el mes de junio. Pero es que hay 53 aspirantes en algunos cálculos, otros dicen que son 32, otros dicen... Lo que se preguntan muchos colombianos es quiénes van a pasar a la segunda vuelta. Hay aparentemente dos grandes bloques, un bloque de centro derecha y derecha, donde está el Centro Democrático, que es el partido del expresidente Álvaro Uribe, ahí está el Partido Conservador, hay personas como el ex procurador Alejandro Ordóñez y demás. Y por otro lado hay un bloque que parece un poco más de izquierda, en donde hay personas como Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, Claudia López, una senadora, otro senador también de izquierda, Jorge Enrique Robledo, o el Partido Liberal posiblemente esté ahí, donde hay personas como Humberto de la Calle, el ex jefe negociador con las FARC, y no se sabe muy bien a dónde va a ir a parar el exvicepresidente de la República, compañero de Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras. Unos dicen que se va a ir a la derecha, otros que a la izquierda. Usted a día de hoy, por supuesto puede cambiar la opinión mañana, porque la política varía mucho. ¿Quién cree que va a pasar a segunda vuelta? Mire, le hago una distinción muy grande entre quien yo quisiera y quien yo creo. Quien yo quisiera, así como los jueces se pronuncian a través de sentencias, yo me pronunciaré a través de los editoriales del Tiempo, de manera que no va a ser este el espacio. ¿Quién creo? Yo diría que creería que pasan a la segunda vuelta, y tengo que hacer un otro sí porque no tengo la certeza. Yo creería que pasan el candidato de Uribe, que para mí va a ser Marta Lucía Ramírez, y Germán Vargas Lleras. Yo diría que esos van a ser los dos candidatos de la segunda vuelta. El otro sí es que creo que Sergio Fajardo podría hacerlo, pero depende muchísimo de los términos de la alianza que está haciendo. Si él hace la alianza firmada con sectores de izquierda y marcadamente de izquierda, creo que se desinflaría un poquito. Si la alianza depende con quien la haga, depende mucho más de su autonomía, sería un jugador que podría eventualmente entrar ahí. ¿Por qué cree que a la segunda vuelta pasará como candidato uribista? ¿O por qué cree usted que el candidato o candidata del uribismo va a ser Marta Lucía Ramírez, que es una exministra conservadora, si en este momento Uribe tiene 5 precandidatos, 5 candidatos uribistas? Sí, porque Uribe necesita, Uribe no elige a nadie él mismo, es un líder poderosísimo, históricamente muy poderoso, pero él por sí solo no elige a nadie, él solo se ha elegido a sí mismo, y por eso la bancada más poderosa del Congreso es la de él, pero porque estaba ahí. Y yo creo que la expresión elegibilidad, que es inventada por él, que es necesito un candidato que tenga la posibilidad de ganar, por eso se fue con Santos y por eso se arrepintió tanto. Yo creo que en toda esa baraja la más sólida es Marta Lucía. Marta Lucía Ramírez, todos son buenos, son unos grandes candidatos, no sé, pero son muy pollos. Es decir, Marta Lucía Ramírez no solo tuvo una gran cantidad de votos, sino que ha sido fogueada ha sido ministra de 2
Sí, ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior y exitosa, es una persona seria, y eso no es un tema de poca monta. Yo creo que al final, dependiendo de la manera como se elija, que seguramente no será caprichosamente, sino amarrado a algún tipo de mecanismo para saber cuál es la cercanía popular, no dudaría en pensar que de ese grupo en el que meto a Marta Lucía Ramírez, puesto que Andrés Pastrana la pone como su ficha a jugar ahí, y ya lo hace muy cómodamente, a plata de hoy, yo creo que ella sería la más posible candidata. En ese escenario, ¿el presidente Juan Manuel Santos apoyaría a Germán Vargas Lleras? Si la segunda vuelta son Vargas Lleras. No, seguramente sí, pero el asunto es que Santos ya pasó, y en Colombia los presidentes parece que jugaron un papel importantísimo en la elección de su sucesor, y no es verdad. Y no, es más, históricamente ha jugado un papel mucho más importante los expresidentes que los presidentes. Pues no veo ni que juegue, ni que le interese al punto de jugarse la vida en eso. Por la relación que han tenido, estoy seguro que la prioridad de Santos es que no gane el candidato Uribe, pero tampoco me parece que sea un tema tan trascendental como para que Santos apoye a Vargas. Me parece absurdo que Vargas no sea el candidato de Santos. Me parece absurdo, políticamente hablando, que no lo sea, pero en este momento no lo es, y pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar con la izquierda entonces? Porque hay un bloque grandísimo ahí, donde está Fajardo, como decía yo, Claudia López, Juan Enrique Robledo, las FARC como partido político. Lo que pasa es que etiquetar de izquierda y de derecha a la gente es tan absurdo, que de la Calle está de izquierda. De la Calle es un señor del establecimiento, no voy a decir de derecha, y es que a mí esas definiciones me parece que despistan un poquito. De la Calle es un señor serio, que ha hecho una cantidad de cosas en su vida, que su currículum se defiende por sí mismo, y que hizo un acuerdo con la guerrilla. ¿Qué pasa? Que ese acuerdo no es popular. El problema es que ese acuerdo no es popular. Entonces, si necesita ayuda para ganar, necesita a los sectores de izquierda, y entonces se desnaturaliza un poquito todo, porque todo se vuelve otra vez la repetición de una cosa que ya no es real en política, que es el sí y el no con el plebiscito. Esa es una situación irreal en política, porque el acuerdo no se va a echar para atrás, y el acuerdo ya sucedió. Entonces, decir nos unimos los que estamos de acuerdo con el sí es como plantear un universo en el que sería posible que esos acuerdos se echaran para atrás, y yo los veo imposibles. De manera que a mí ambas cosas, tanto el planteamiento de los del no, que dicen nosotros tenemos un candidato de los no, como los del sí, nosotros tenemos un candidato del sí, me parecen equivocados, y los propios candidatos, los aspirantes a candidatos, se han desmarcado de eso y están haciendo planteamientos políticos propios, un poquito independiente de los acuerdos de paz. Yo creo que la discusión central sobre el acuerdo de paz como eje de la discusión política es un asunto mucho más de obsesión periodística que de realidad política. Ya. En Colombia hay gente que se queja porque dice que hay un ambiente muy polarizado, que hay una gran polarización, especialmente porque por un lado está el presidente Juan Manuel Santos y por el otro el expresidente Álvaro Uribe, que le ha dado garrote a través de Twitter y de todas las formas posibles al presidente Santos, que se ha defendido igualmente. Pero ¿es eso malo? ¿Es extraño que haya polarización? Porque polarización ha habido, qué sé yo, en el antiguo Egipto, cuando estaba Akenatón de Faraón, ha habido con Julio César en el Imperio Romano, ha habido en la Revolución Francesa, hay hoy en día en Estados Unidos, hay en España polarización política. ¿Es eso tan grave que esté polarizado? Depende. En sí mismo no quiere decir nada. Que haya polarización política por el hecho de que hay una postura ideológica que está en desacuerdo de que se haga un acuerdo de paz negociado con la guerrilla, y haya un sector que considera que sí, esa me parece una radicalización justa y sensata. Esas son posiciones políticas. Que haya radicalización en el sentido de esos mismos dos sectores acusándose de corrupción,
solo porque esa es una herramienta que sirve para funcionar en política, me parece un desastre. Me parece un desastre, pero en sí misma la polarización no tiene por qué ser mala, siempre y cuando los polarizados estén en polos opuestos de verdad, que no sean lo mismo como a veces parece aquí.